Y a las 10:06 de la mañana le damos la bienvenida a nuestros invitados a esta conversación sobre esa nueva ola represiva en Venezuela que ha llevado a la orden de captura contra 13 ciudadanos. Estaremos conversando con Ali Daniels, codirector de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, y con Walter Molina, quien es politólogo. Bienvenidos ambos, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias. Buenos días, Adri, gracias. Comencemos con Ali Daniels, quien es codirector de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia y le ha seguido la pista a todas estas órdenes de detención del fiscal general Tarek William Saab, que además parecen algunas de ellas recicladas. Imagínense volver a pedir una orden de captura contra personajes como Juan Guaidó, contra Julio Borges, quienes suman ya 4 órdenes de captura, el caso de otros dirigentes, y ahora sumar a esto parte del equipo de la candidata a la presidencia María Corina Machado y 2 colaboradores del gobierno de Hugo Chávez, caso Andrés Izarra y caso Rafael Ramírez. Ya tenemos una detención, el señor Roberto Abdul, que forma parte de la organización que súmate que estuvo como parte de las primarias de la oposición llevadas a cabo el 22 de octubre. ¿Qué decir frente a esto, Ali? Lo primero es que hay que decir es que hay quien ha utilizado términos puertas giratorias, en el sentido de que se dicen, bueno, entran algunos y salen otros, pero en este sentido, ese término creo que no es el más adecuado en la medida en que están entrando más de lo que están saliendo, ¿no? Es decir, apenas en ejecución de los acuerdos de Barbados han salido 5 personas y más bien lo que ha ocurrido es que han empezado a detener otros. Entonces, en este sentido, el aparato represivo no solamente continúa, sino que se mantiene, pero con algún matiz, ¿no? Por ejemplo, esto que usted está señalando, de que se está deteniendo a personas que incluso en algunos casos ni se conocen, que no tienen ninguna conexión de actuar conjuntamente, pero mete a todos en el mismo saco, ¿no? Es decir, que tiene que ver Rafael Ramírez con Julio Borges, eh, Juan Guaidó, con el señor Abdul. Son personas que van en esferas completamente separadas y a pesar de eso se les está vinculando. Esto habla justamente de la inconexión y de la falta de coordinación que existe en el gobierno para poder dar un discurso coherente para justificar lo que está haciendo. Pero lo que sí podemos decir que es algo permanente es la utilización de la represión como aparato contra quienes se perciben como los opositores con mayor capacidad de acción. Recordemos que ya pasó en el caso de Roland Carreño respecto de Popular, y ahora está ocurriendo con el caso del señor Abdul, cercano a María Corina Machado. Entonces, en esta acción de represión, lo que se nos está recordando es que efectivamente el aparato represivo sigue ahí, que el discurso de Venezuela está mejorando o está mejor, no es cierto, y que lamentablemente en Venezuela sigue habiendo la misma actividad persecutoria que ha habido todos estos años, solo que ahora ha estado más enmascarada de lo usual porque ha buscado atacar a personas por sectores. Recordemos el caso de los sindicalistas, es decir, antes eran detenciones masivas, ahora son detenciones que buscan a llamar la atención de un sector de la sociedad para decir, recordemos que estemos aquí y que no nos olvidamos de reprimir. Exacto, asustemos a uno para que los demás salgan despavoridos. En el caso que usted refería, hay 3 personas directas del equipo de la candidata a la presidencia por la oposición, María Corina Machado, pero usted también nombraba el tema de ese acuerdo y negociación que se firmó en Barbados una semana antes de la primaria. Nos acompaña Walter Molina Galdi, quien es politólogo de la Universidad Central de Venezuela. ¿No le interesa al gobierno los acuerdos de Barbados a pesar de que en las letras pequeñas se habla de las sanciones se levantan sí o sí, ustedes tienen ciertas libertades y hay liberación de presos políticos? Decía Ali Daniels, son más los que entran que los que salen. ¿Qué entonces interpretación hace el gobierno del acuerdo de Barbados? ¿Ya no le interesa? Bueno, lo primero que hay que decir es que había una fecha límite o una suerte de fecha límite que ya vemos no era tal, que era el 30 de noviembre, y el régimen de Nicolás Maduro siempre va haciendo mediciones, son buenos haciendo mediciones, y midieron que no era tal fecha límite realmente, porque recordemos que se habla tras bastidores de una primera cantidad de presos políticos que debían salir antes del 30 de noviembre, que eran 25. Salieron 5 nada más, y en el transcurso desde ese tiempo han sido detenidos 3 personas, ¿no? Primero
un activista de Encuentro Ciudadano, por tuitear. Un estadounidense, Savoy Wright, de poco se habla de esto, detuvieron a un estadounidense en suelo venezolano y ahora a Roberto Abdul de Súmate. Así que, bien como dice Ali, suelen ser más los que terminan detenidos que los que terminan saliendo. La lista de presos políticos se hace más grande. Y no ha habido endurecimientos de sanciones o estos relajamientos que hubo anteriormente se han echado para atrás. Esto continúa más bien. Habría que ver qué es lo que se está hablando por debajo de la mesa. Habría que ver la plataforma unitaria, los negociadores de la plataforma unitaria que están diciendo dentro de la mesa de negociación con respecto a esto. Lo cierto es que el chavismo está haciendo lo que mejor sabe hacer, que es reprimir, que es perseguir. Intentó probar con la propaganda patriotera, con esto que intentaron hacer con el Esequibo, no les resultó, así que están ahora ajustando y ajustando, como bien decías, en donde más, muy quirúrgicamente, con el equipo de María Corina Machado y enviando mensajes, porque pareciera que no hay conexión entre perseguir o perseguir a Rafael Ramírez, a Izarra, a Guaidó, a Julio Borges y a personas como el equipo de María Corina Machado. Pero técnicamente sí los hay para lo interno del chavismo, porque son los mensajes que envían. Si te rebelas contra mí, así seas parte del chavismo, también te voy a perseguir. Si formas parte del equipo de María Corina Machado, te voy a perseguir. Si eres parte, si contribuyes a acciones como una primaria o a mejorar el sistema que puede ser para unas posibles elecciones de 2024, lo cual puede ser alguien como Roberto Abdul y Súmate, también te voy a perseguir. Son metamensajes que envía el régimen con esto que es la persecución, que repito, es lo que mejor saben hacer. Y esta persecución en este momento alude al nacionalismo por el referendo del Esequibo. Se habla del delito de traición a la patria, que también es barajita repetida entre los delitos que se le imputa generalmente a la oposición venezolana, y habla de un financiamiento de la compañía ExxonMobil a estas personas para que boicotearan el referendo. Ali, pero usted ha sido un gran defensor de esas causas en Venezuela por la justicia. ¿De qué manera ha utilizado el Estado venezolano a la Fiscalía justamente para este aparato represivo? Porque cuando quizás utilizamos internacionalmente represión, cualquiera imaginará armas, pero en este caso no es precisamente el poder de las armas, es el de la justicia. Y yo quisiera hacer alusión a lo que usted señaló al principio, antes de responder su pregunta, que es el tema de la ExxonMobil, porque además esa es otra situación en la que el discurso del gobierno hace aguas. ¿Qué hace aguas? Porque se habla del ExxonMobil, pero no se hablan de las empresas chinas que también tienen concesiones en Guyana, que están muy interesadas en que Guyana explote en la Guayana Esequiba. De modo que en este sentido el gobierno justamente quiere poner a un gran culpable cuando en realidad hay muchos responsables a los que señalar, entre ellos incluso Cuba, que es uno de los países que apoya a Guyana en su reivindicación del Esequibo. Entonces, es muy difícil para el gobierno decir aquí el gran enemigo es Estados Unidos, cuando en realidad hay muchos otros países que son supuestamente aliados de Venezuela y que están apoyando a Guyana en el tema del Esequibo, incluyendo empresas chinas que, como digo, tienen grandes intereses ya invertidos en este país. Y respecto al tema de la fiscalía, efectivamente, hay que recordar que en Venezuela el aparato represivo, a diferencia de otras países autoritarios, en el caso de, por ejemplo, las dictaduras del Cono Sur o de Centroamérica, de El Salvador, de Nicaragua de la década de los 70 y 80, donde, digamos, los aparatos represivos fundamentalmente se establecían en los cuerpos de seguridad del Estado y donde el Poder Judicial no pintaba absolutamente nada. En el caso venezolano eso no es así. En el caso venezolano, el Poder Judicial, el sistema judicial, es parte activa, proactiva del aparato judicial. Y en este sentido, cuando el fiscal dijo que había solicitado las órdenes de detención contra estas personas, no teníamos nadie en Venezuela la menor duda de que los jueces iban a dictar esas órdenes de aprehensión. En Venezuela los jueces no juzgan, en Venezuela los jueces obedecen. Entonces, en este sentido, hay que decir que el aparato represivo, cuando se habla de jueces en Venezuela, los involucra.
Hablaba Ali Daniels, quien es director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Nos acompaña también Walter Molina Galdi, quien es politólogo de la Universidad Central de Venezuela. Ya repasamos el tema acuerdos de Barbados y Walter, decías también ese carácter, entre comillas, quirúrgico que tiene el gobierno, ese saber medir, el ser también un animal político que muta de acuerdo con sus necesidades. ¿Cómo estás viendo al chavismo al día de hoy? Nuestra entrevistada más temprano, María Teresa Romero, habla de quizás emotividad que hay por el referendo Esequibo, por la Guayana Esequiba, como una intención de alargar elección, estado de excepción. ¿Cómo lo ve usted? Pero sobre todo cuando el referendo sobre el Esequibo fue un gran fracaso a todas luces para el propio gobierno. Sí, absolutamente. Fue un fracaso. Ellos, como todos sabemos, metieron demasiada propaganda. Ellos creyeron que les iba que les iba a ir mejor. Fue un error. El régimen chavista se suele equivocar muy poco, pero se equivoca y esto fue una gran equivocación de parte de ellos. Esta movida patriotera, no patriótica, sino patriotera, no les ha salido como ellos querían, porque hay una sociedad que ha entendido y que ha entendido no solo lo que ellos quieren hacer con esto, que no es recuperar el Esequibo, un Esequibo que han entregado durante 20 años, sino que también saben perfectamente que ya el miedo y la coacción no les va a resultar como tal. Por eso intentan, repito, ir hacia lo que más saben hacer, que es la represión, que es detener, que es amedrentar, sobre todo a los líderes políticos. Ellos siguen midiendo con esto, puede haber, obviamente es un escenario, ellos se manejan con escenario, nosotros también, digo nosotros los que tratamos de analizar la política venezolana y fundamentalmente los líderes opositores, manejarnos con escenarios. El estado de excepción puede ser una posibilidad dentro de lo que es el 2024, viendo ellos que no hay ninguna posibilidad de que el chavismo gane unas elecciones medianamente reales. Sea quien sea el candidato del chavismo, no hay posibilidad alguna de que ellos ganen las elecciones en 2024, así que esto es una gran posibilidad. Hay que tener en cuenta, como bien decía Ali, que todo lo que ellos usan con respecto a Guyana es simplemente para perseguir. No solo están las empresas chinas, sino que está también Chevron, a quien no les conviene mencionar, ¿no? El chavismo ahora porque están teniendo unas buenas relaciones con ellos. Eh, eh, pero todos los aliados chavistas apoyan a Guyana en este momento, ¿no? Vemos la reacción, por ejemplo, de Lula al respecto, con quien ahora quiere arbitrar esta situación con Maduro, ¿no? Lula y Vicente Las Granadinas, que son abiertamente aliados de Guyana en esta disputa sobre el equipo venezolano. Así que hay que tener en cuenta este tipo de situaciones que pueden ocurrir. Yo veo poco probable que realmente se avance hacia una situación bélica. Sin embargo, es muy probable que se mantenga este escenario para sí pueda tener el chavismo alguna posibilidad de crear este estado de excepción, viendo cómo se pueda manejar en el 2024. Ali Daniels también nos acompaña, es director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia y ha seguido de cerca no solo este proceso de negociación de Barbados, también el proceso que se lleva contra Venezuela en la Corte Penal Internacional. Hablabas del chavismo como un también organismo represor desde el punto de vista judicial y que quizás no actúa como las dictaduras del Cono Sur, que tenían a sus cuerpos policiales y militares. Si bien se va a conformar una oficina aquí en Caracas, ¿esto no le envía mensajes a la propia Corte Penal Internacional que después de un acuerdo se estén haciendo este tipo de acciones y además veamos cómo van entrando cada vez más detenidos sin haberse resuelto otras causas? O quizás esto no hace bulto en esa Corte Penal Internacional que todavía está revisando caso Venezuela. Sí, recordemos que el caso de Venezuela ante la Corte Penal está en espera de sentencia para que se autorice o no la continuación de la investigación, cosa que se espera sea de manera inminente. Inminente quiero decir enero, máximo febrero del año que viene. Efectivamente, ya el fiscal anunció que se iba a instalar una oficina en Caracas, que era una cuestión ya de meses, que eso no iba a delatar demasiado, lo del primer trimestre del año que viene. Recordemos que esa oficina no es una oficina de investigación, sino una oficina de capacitación técnica, pero adicionalmente esa oficina va a evaluar lo que es la complementariedad. Recordemos que
la complementariedad implica que si un gobierno se ocupa de los casos que la Fiscalía está investigando, la Corte pierde competencia. Y justamente eso que usted acaba de decir aboga para que la Fiscalía pueda decir, bueno, en Venezuela no solamente la situación no ha mejorado, sino más bien ha continuado y diría yo que incluso ha empeorado en el sentido de que no se han cumplido ninguna de las promesas que el gobierno le ha hecho a la Fiscalía de la Corte Penal. En este sentido, el hecho de que haya una oficina en Caracas es muy importante porque así no tendrán que esperar que las ONG y las víctimas cuenten lo que esté pasando en Venezuela, sino que podrán ver de primera mano cuál es la situación real. Y aunque esa oficina, como digo, no va a tomar casos ni va a investigar casos, a ver lo que pasa en Venezuela. Cualquiera que haya estado en contacto con la situación venezolana sabe que una cosa es que uno le cuente lo que pasa en Venezuela, sí, y otra cosa es que uno lo vea. Entonces, en este sentido, el hecho de que haya oficiales de la Corte en el país viendo cosas muy sencillas, cosas como, por ejemplo, cómo son los operativos policiales, comunes, ya no digo los de presos políticos, cómo funciona el sistema de justicia, y que lo vean con sus propios ojos. Ya eso es algo de un valor inestimable, porque, como digo, Venezuela hay que vivirla, no hay que contar. Muchísimas gracias a Ali Daniels, codirector de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, y a Walter Molina, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, por sus minutos de conversación con En Conexión Radio. Les recordamos que César Miguel Rondón se está tomando un día libre y vuelve con ustedes mañana. Gracias a ambos. Saludos. 10:22 minutos de la mañana, nos vamos a la pausa. Al regreso seguimos con más de En Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.